En una siesta brillante a la tarde de los jueves está con nosotros José Luis Visconti para hablar de los estrenos de cine en la primera parte. Y en la segunda la cosa viene de libros raros. ¿Cómo es esto, José Luis? Bueno, libros raros en principio por varias razones. La primera son dos libros bastante voluminosos. Ajá. Rondan las 400 páginas cada uno. O sea, son libros que llevan su tiempo, ¿no? Sí, pero además, lo que a mí me llevó a traerlos, obviamente, porque además son libros interesantes, es un origen raro en los dos. En el caso del primero de los libros, que es El país del cine para una historia política del nuevo cine argentino, de Nicolás Prividera, lo editó una editorial que se llama Los Ríos. Es una editorial cordobesa. No es muy habitual, si bien es el segundo libro que saca esta editorial. El primero está dedicado al director iraní Abbas Kiarostami. Este es el primer libro que sacan sobre cine argentino, y además es un libro de ensayos de Nicolás Prividera, que es crítico y director de cine. Para más datos, voy a leer aquí lo que dice el libro. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, donde además se desempeña como docente. Dirigió dos películas. La primera se llama M, es un documental que sigue las huellas de su madre desaparecida durante la dictadura militar. Y el segundo se llama Tierra de los Padres, que es una película que generó mucho revuelo entre el 2012 y el 2013. Más que nada porque fue rechazada la película tanto por el Bafisi como por el Festival de Mar del Plata. Yo no la vi, no vi ninguna de las dos, puntualmente. Sí. Pero el caso es que Prividera lo que hace, y eso me parece que es interesante, es de alguna manera desafiar lo que se llama el canon cinematográfico argentino. Y lo hace tomando como objeto de estudio al llamado nuevo cine argentino. El nuevo cine argentino surgió a partir del año 95 con la primera edición de Historias Breves, de la que algo mencionamos cuando se estrenó las Historias Breves 10 en la sala del Inca. Sí. A partir de ahí se empezó a utilizar la fórmula Nuevo Cine Argentino para designar a un grupo de directores que habían emergido a partir de ese momento, especialmente, Pablo Trapero, de quien ahora en 15 días se va a estrenar su nueva película, Lucrecia Martel, Adrián Caetano, esos son los nombres principales que surgieron en ese momento. Lo que hace Prividera en el libro, y que a mí me parece muy interesante, es hacer una lectura de ese canon cinematográfico que incluye al nuevo cine argentino en términos políticos. Y quería leer unos fragmentos de una entrevista que le hicieron a Prividera en el diario Página 12 en febrero de este año, y fundamentalmente porque hay algunos elementos que a mí me resultaron muy interesantes. Que el primero que me llamó la atención es la idea de pensar la propia época contra lo que dice de sí misma. Me parece que es algo más profundo que un sentido crítico de lo que uno ve, sino tratar de ubicarse en el lugar, en el contexto de la época, y tratar a la vez de tomar distancia de esa época. Él mismo menciona que le va a pasar a su libro que en algún momento va a venir alguien a refutarlo. Claro. Ahora, dentro de 10 años, dentro de 15 o lo que sea, alguien vendrá a refutar lo que él plantea en relación con el nuevo cine argentino. Y él dice, se trata de pensar cómo cada generación se vio atravesada por el contexto histórico-político, empezando por la propia. Solo mirando atrás y tratando de establecer lazos con el pasado, podemos entender nuestras propias determinaciones. En este caso hay que pensar la relación entre la generación de los 90 y las generaciones de los años 60 y 70, sobre cuya derrota o fracaso se erige el cine dictatorial y de los primeros años de la democracia, que el nuevo cine argentino viene a renovar. No hay que olvidar que al de los 60 también se lo llamaba nuevo cine argentino. Y
un fragmentito del libro que me pareció puntualmente interesante, como para que el que escucha tenga una idea de qué estamos hablando. Prividera dice: el libro que el lector tiene entre manos apenas intentó asomarse a todo lo que aconteció desde 1966, con la sensación de que el surgimiento de los nuevos cines argentinos de los 60 y 90 permiten ver una repetición inquietante en sus diversos logros y fracasos, pero sobre todo en su dificultad para procesar el pasado. No se trata de una suerte de eterno retorno, como proponen algunos de esos films en su visión deshistorizada, sino de lecturas conflictivas de la tradición en contextos diferentes. El nuevo cine argentino de los 60 con sus padres tiránicos, el de los 90 con sus padres ausentes. Luego dice: el nuevo cine argentino de los 90 se levantó contra o con sus abuelos, los que habían llegado vivos a los años 80, miembros de la primera generación del 60, asumiendo, negando u olvidando el vacío dejado por los padres ausentes para siempre. Eufemismo con que uno de los genocidas aludió a los desaparecidos, tal vez porque abjurar de los vencidos siempre es más fácil que asumir la rendición ante los vencedores. Si cada época se define por su relación con el pasado, esa marca es doblemente significativa en el nuevo cine argentino. Incluir no significa asimilarse a ese horizonte, sino por el contrario desmarcarse críticamente. Desde ya no es fácil, hay que hacer un esfuerzo por salir de los cómodos lugares comunes, para iluminar el punto ciego de la propia época. A esto por ahí era lo que se refería con pensar en contra de la época misma, ¿no? Claro. En los 60 era la confianza en un final feliz de la historia, en los 90 la asunción de un presunto fin definitivo. Los que quisiéramos encarnar la posibilidad de un punto medio, sin dejar de asumir esa vieja tradición traicionada, la modernidad, siempre podremos confluir con cualquier generación que vuelva a iniciar una discusión política y que no resigne por ello su mirada crítica. Porque si todo tiempo pasado no es mejor, tampoco lo es el presente por el solo hecho de serlo. Hay que hacer algo con él. Esa es la consigna que recibe cada nueva generación, aunque no todas saben, quieren o pueden cumplir con esa renovada promesa. Un planteo muy interesante, y a mí otra de las cosas que me llamó mucho la atención es una especie de árbol genealógico del cine argentino en relación con el nuevo cine. A ver. Voy a hacerlo así muy, muy sencillo. Él lo plantea como una genealogía maldita. Los hermanos son Ana Poliak y Martín Rechman. De Martín Rechman hemos hablado cuando se estrenó Dos Disparos. Los padrastros serían Adolfo Aristarain y Rafael Filippelli. Los primos, Alejandro Agresti y Fabián Bielinski. Los bisabuelos, Hugo del Carril y Lucas de Mare. Los abuelos, Leopoldo Torre Nilsson y Manuel Antín. Los tíos, Rodolfo Kuhn y Alberto Fischerman. Los expatriados, Hugo Santiago y Eduardo Kosarinski. Los padres, Pino Solanas, Juan Cedrón y Raimundo Gleiser. Los retirados, Octavio Getino y Julio Ludueña. Los excéntricos, Jorge Polaco y Eliseo Subiela. Y los integrados, Héctor Olivera y Emilio Vieira. Y los hijos, Lisandro Alonso y Lucrecia Martel. Toda una genealogía que en parte sirve para explicar de dónde viene y hacia dónde va el nuevo cine argentino. Eso es por un lado. Sí, te voy a hacer una pregunta. El rechazo de esta película del año 2012, ¿habrá tenido que ver con esta postura que tiene este director? Yo creo que tenía que ver más con un planteo muy radicalizado en la forma de hacer cine que conllevaba Tierra de los Padres. Uh-huh. Tierra de los Padres es una película en la cual distintos actores leen textos históricos en mausoleos de cementerios. Toda la película transcurre bajo esa consigna. Yo conozco gente que la vio y me dijo que la película es muy mala, y conozco gente fanatizada con la película. O sea, son ese tipo de películas que dividen aguas, claro, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que tiene que ver más con eso que con las opiniones en sí de Prividera, okay, aunque ya Prividera estaba como desarrollando una tarea crítica más importante
a partir de su película anterior, que era M, que es del 2009. ¿Podemos repetir el nombre del libro? El nombre del libro es El país del cine, para una historia política del nuevo cine argentino. El autor es Nicolás Prividera, es un autor joven, nació en el año 70, o sea que está en los 40 y pico. Sí, sí. Y la editorial es Los Ríos, que es una editorial cordobesa. ¿Se consigue acá o lo Acá en La Plata hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo, Okay. porque no llega a la distribución específicamente de esta editorial. Bueno, muy bien. Lo mismo pasa con el otro libro. A ver el segundo libro. El segundo libro, también voluminoso, se llama Cine y Región, Ensayos, Proyectos y Películas. Es de Raúl Beseiro. En realidad no es de Raúl Beseiro en sí, no es un libro que escribió Raúl Beseiro, sino que compila artículos, ensayos, anotaciones, guiones de proyectos realizados, proyectos no realizados, por Raúl Beseiro, que es un documentalista santafesino. Y la particularidad es que esta edición, que a mí me resulta muy linda, es una coproducción entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ah, mira. Este libro además viene con un agregado, que no es poca cosa, que es una caja de 3 DVD con parte de la obra documental de Beseiro de los últimos 20 años. La edición es realmente muy linda. Prácticamente es como que los DVD vienen de regalo, porque es el precio que sale cualquiera de los otros libros que uno está acostumbrado a ver en una librería. Incluso para la cantidad de páginas que tiene, es un libro barato. Pero bueno, sí, hay que pedirlo porque no tiene distribución acá en la ciudad de La Plata. En Buenos Aires se consigue con facilidad, pero acá en La Plata hay que pedirlo. Bueno. ¿Quién es Raúl Beseiro? Raúl Beseiro en realidad es un documentalista santafesino que empezó a trabajar en la escuela, en la famosa escuela cinematográfica de Santa Fe, cuando estaba Fernando Birri en la década del 60, incluso estaba dando clases allí Juan José Saer, y empezó a desarrollar su tarea como docente y como director allí en Santa Fe. No salió de ese lugar. Por eso Beseiro no es un director muy conocido. La única película de Beseiro que tengo entendido que se estrenó comercialmente en Buenos Aires y que cada tanto se pasa en el cable, así en horarios muy extraños, es su adaptación de una novela de Juan José Saer que se llama Nadie, Nada, Nunca. Es la única película de Beseiro que circula con cierta asiduidad, aunque sea por el cable. Beseiro además escribió varios libros, sí, escritos por él, un manual de cine que sí se consigue con cierta facilidad, editado por Beatriz Viterbo, y hace un par de años salió un libro que se llama Ensayos sobre fotografía, escrito también por Raúl Beseiro, que lo editó Paidós. Esos dos libros sí se consiguen fácil, este no tanto. También en una entrevista que le hicieron a Beseiro en junio de este año, en página 12, él dice que el libro lo incomoda, porque dice, es como si yo fuera Tarkovsky y no lo soy. Ahí adentro hay de todo, ensayos y notas que escribió, más que nada para la revista Punto de Vista, cuando la dirigía Beatriz Sarlo, proyectos cinematográficos concretados y no, un apéndice con fragmentos de diarios de rodajes, ponencias y congresos y algunas cartas. Y él dice, se dio que uno hizo cine y pensó sobre el cine. Filmé películas y escribí libros y ensayos sobre cine y fotografía, pero son dos cosas muy distintas. Las ideas están en la esfera de la razón y de la voluntad. Se es completamente responsable de sus ideas. Hacer una película es otra cosa, escapa a la razón y a la voluntad. Se apuesta a todo y a veces se gana y a veces no. El libro y su producción cinematográfica se sitúa en ese extraño lugar entre teoría y crítica, es decir, es demasiado pedagógico para los críticos, pero a la vez demasiado crítico para enseñar. Y Beseiro dice, cuando alguien encara la realización de una película no se plantea, o no debería hacerlo, ninguna pregunta sobre si lo que está haciendo es un documental o una ficción. Simplemente hace el film que se le ocurre. Finalmente, y antes de pasar a un breve fragmento del libro, también dice que hago cine en el interior, entre comillas, el interior,
por una fatalidad geográfica, porque Santa Fe es el único lugar que conozco, el único lugar donde sé cómo poner la cámara y hacia dónde apuntar, y es también el único lugar en el que puedo hacer el cine que hago. Y me parece interesante como casi como una declaración de principios de Beceiro, porque posiblemente haya tenido la posibilidad de hacer películas fuera de Santa Fe. Claro. Pero incluso creo, si no recuerdo mal en la misma entrevista, él dice que él se siente cómodo filmando en Santa Fe porque sabe en qué lugar y en qué momento sale el sol y en qué lugar y en qué momento se pone el sol. Y eso para el cine es fundamental porque es la luz, es la imagen. Exactamente. Y me parece muy interesante. En el prólogo del libro, que está firmado por David Oubiña, un teórico importante, básicamente sobre el cine argentino, dice: aunque Beceiro ha realizado películas de ficción, el documental es el cine. Y esa vocación documental se apoya tanto sobre el trabajo de escuela como sobre la reflexión ensayística. Formado en el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral durante los años 60, Beceiro dirige el taller de cine de esa institución desde 1985. Todas sus películas fueron realizadas con los integrantes de esos cursos, como resultado de un programa de estudios y al margen de los sistemas convencionales de producción. Esta manera de trabajar implica, obviamente, una noción singular sobre cómo, por qué y para qué se hace cine. Claro. Por último, fidelidad a una región que constituye el universo exclusivo de sus intereses como cineasta. Beceiro filma en Santa Fe y sobre Santa Fe. Esa región, la región del litoral, no solo delimita un ámbito de pertenencia, sino también el espacio donde transcurren sus películas, su tema e incluso una ideología estética muy nítida que se ha ido precisando a lo largo de su obra, pero cuya postulación estaba definida desde el comienzo. Yo recomiendo que al que tenga ganas de asomarse a algo distinto relacionado con el cine argentino, trate de conseguir aunque sea alguno de estos dos libros. El de Prividera porque ve el nuevo cine argentino de una perspectiva distinta. El de Beceiro porque Beceiro es un cineasta oculto. Y como su producción es documental y fue documentalista antes del boom documental en la Argentina, me parece muy interesante para también entender de qué manera cuando uno ve un documental actual, que hay muchos y muy buenos, se relacionan con el pasado del documental en la Argentina. Y Beceiro, junto con Birri, junto con Marcelo Céspedes, con Carmen Guarini, que todavía siguen también filmando, son partes muy importantes de ese desarrollo del documental que explota a partir de fines de los 90, comienzos de la década del 2000. Por eso cualquiera de estos dos libros, tanto El País del Cine de Nicolás Prividera o Cine y Región de Raúl Beceiro, son muy interesantes y muy importantes para tratar de entender el cine argentino que se hace hoy. José Luis Visconti en esta segunda parte hablando sobre libros raros, pero me queda esa sensación después de escuchar la lectura que has hecho de una parte de los libros y también de las entrevistas de uno de los directores, como esto de poner luz en lo que vivimos hoy con otra mirada, y también el documentalista bucear en lo oculto, ¿no? Son como dos cuestiones que a veces nosotros no hacemos foco claramente en eso, y me parece que ahí también hay una virtud y hay una riqueza que a veces no sabemos ver. Sí, es que en realidad el documental se nutre del oculto. El documental lo que hace es sacar a la superficie aquello que está oculto en la realidad. La ficción trabaja de otra manera. Los mejores documentales argentinos de estos últimos 10, 15 años son los que han trabajado las cosas que eran desconocidas, que es lo mismo que decir ocultas. Uh-huh. Creo que hace un par de semanas hablábamos de un documental que se llama Bronces en Isla Verde, sí, que es un documental sobre un festival de música que se hace en un pequeño pueblito de Córdoba en pleno febrero y al que viene un montón de gente y uno no se imagina ni siquiera que eso existe. Y el documental justamente lo pone a la luz para que la gente sepa que eso existe.
José Luis, como siempre, un placer y un gusto haberte tenido aquí en esta tarde, con lluvia y con estas dos propuestas. Por un lado, los estrenos, que ya saben ustedes, tienen un título, los estrenos de esta semana, lo hicieron otra vez, en su versión comercial y en su versión Sala del Inca, y con estos dos libros. Así que, un gusto como siempre, buena semana. Bueno, muchas gracias, igualmente, buena semana para todos. José Luis Visconti, tarde de jueves aquí en Radio La Plata en el 90.9 para hablar de cines y hoy también para hablar de libros.